Ahí está. Bueno, ahí vamos a grabar para que tus compañeros, los que quieran, puedan acceder al aula, a la clase que vamos a tener ahora. ¿Ah? Ok, sí, no hay problema. Bien, perfecto. Bueno, ahí está. Acá tenemos el capítulo. Vamos a abrirlo. Le voy a abrir una presentación también para que podamos trabajar este tema. A ver. Bien. A ver ahí si se abrió esta cosa. Bien, ahí estamos. Bueno, entonces, bueno, voy a compartir pantalla. Así podemos arrancar. Bueno, arrancamos entonces. Vamos a ver el dimensionamiento del recurso solar. ¿Sí? Este es el objetivo de la clase de hoy. Vamos a tratar de darle un cierre con el apunte que les voy a mandar y con ¿cómo se llama? El trabajo práctico, caso que lo puedan avanzar. Y si tuvieran algún inconveniente, obviamente lo vemos en la consulta a la clase que viene. Y la idea sería ver si la clase que viene no, la otra, podemos a lo mejor evaluar la parte solar. Y nos quedaría, bueno, ya la clase que viene sería la idea hoy terminar con solar y arrancar también si podemos con fotovoltaica. Vamos a ver cómo venimos. No es tan corto igual lo que hay que ver, pero tampoco es tan largo. Bueno, entonces voy a compartir pantalla. Bien. A ver ahí. Bueno. Ahí está. ¿Se ve? Sí, se ve. Bien, perfecto. Bueno, entonces tenemos. Bueno, hemos estado un poco viendo, o sea, en los apuntes anteriores, se vio todo lo que hacía a geometría solar, la cantidad de irradiancia que teníamos, que recibimos del Sol. Esto es a nivel global, digamos, se recibe toda esta energía que es muchísimo. Acá una referencia de la cantidad de energía que recibimos del Sol. Bueno, todo esto está en los apuntes que ya hemos visto, ¿no? Esta gráfica creo que estaba por ahí en algún lado. Básicamente esto es el consumo de energía anual que tiene la humanidad y esta es la cantidad de energía que recibimos del Sol al año. Entonces, bueno, una comparativa, un diagrama de cajas de las posibilidades que tenemos, de proyectar un suministro en base al Sol. Siempre, obviamente, con la estacionalidad que tiene el Sol y las otras dificultades que sabemos que existen. Bueno, todo lo que hace a geometría solar ya lo vimos, así que lo vamos a pasar. Y vamos a irnos bueno, a esta parte, acá donde me interesa que vengamos. ¿Sí? Acá tenemos un poco esta parte, ¿ya la vimos esto o no? ¿Ah? Eso, sí, me acuerdo que lo hemos visto en algún apunte. En la gráfica la han visto, entonces estaba en el apunte 2, bien. Pero ya lo que es esta parte digamos, de los mapas y la disponibilidad del recurso, bueno, sería un poco lo que quiero que cerremos la idea. Entonces arrancamos de acá y le damos para adelante, ¿te parece? Dale. Bueno, básicamente nosotros tenemos acá este es un mapa planiferio en donde podemos ver la irradiancia global en el plano horizontal que tenemos
Y podemos ver que en esta zona, en la zona de América Latina, en la zona de los Andes, se ve una irradiancia alta. Si nos fijamos acá, habla de watt por metro cuadrado, y estamos viendo que, por ejemplo, nos dice que tendríamos algo de 230, 240, no más, watts por metro cuadrado, ¿sí? Eso uno se pone a pensar, ¿vos te acordás más o menos de cuánto habíamos dicho que era, por ejemplo, una irradiancia máxima sobre un panel solar? No sé si recordás algún dato de eso, por ejemplo, de cuánta cantidad qué irradiancia podemos tener sobre un plano. No mucho, ¿ah? ¿Cómo, profe, no los puede repetir? Bueno, mira, para tener una idea, lo que es importante que uno empiece y lo que quiero ¿cómo se llama? Que ahora empecemos a generar en nuestra cabeza la idea, es la disponibilidad del recurso solar. O sea, cuánta energía yo tengo del sol, porque podemos decir, bueno, un día muy soleado, un día más nublado, pero lo importante es uno poder dimensionar esa cantidad de energía para entonces decir, bueno, esa cantidad de energía me sirve para, en el techo que yo tengo en mi casa, abastecer mi vivienda de energía eléctrica, ponele, Sí. o no, ¿viste? O sea, Para él, esa es la idea de la clase de hoy, digamos. Entonces, acá, por ejemplo, nos dice un dato que prefiero que en este momento no lo tomemos así como lo está mostrando acá, porque esto que dice acá, 230, 235 watts por metro cuadrado, es un valor promedio diario. O sea, si uno, las horas de sol y la irradiancia que recibe eh, al día, en las 24 horas que tiene el día, la dividís por precisamente todo ese tiempo, te da una potencia promedio diaria, ¿me entendés? Pero sí, estás contando también las horas de noche. claro, Entonces, por eso el valor acá de irradiancia promedio es muy bajo, 225 watts por metro cuadrado. Eso sería el promedio diario para pensando en que con esa energía, con esa potencia, si vos la multiplicás por la cantidad de segundos que tiene un día, obtenés la energía total diaria que recibirías del Sol, promedio anual, sería eso, ¿sí? ¿Qué sí. pasa? Pasa esto, que en los meses de verano vamos a tener una irradiancia y en verdad, acá ya hablamos, a ver, una preguntita. ¿Vos te acordás la diferencia entre irradiancia e irradiación? Que la irradiancia era sobre metro cuadrado y la irradiación era como en un, digamos, en un lugar específico, en una temporada específica. Bueno, en verdad es una cuestión está bien igual, o sea, está bueno que lo repasemos. Mira, tenemos que la irradiancia son watts sobre metro cuadrado. ¿Qué es lo que estamos midiendo? Estamos midiendo potencia, ¿sí? La potencia se mide, es la cantidad de energía que uno recibe por segundo, ¿sí? O sea, en un segundo, ¿cuánta energía yo estoy recibiendo del sol? Bien, En cambio, irradiación es energía, la medimos en joules, ¿sí? O en kilowatt hora. En definitiva, cualquiera de las dos formas de medirlo está hablando de energía por metro cuadrado. ¿Qué significa? Que yo con la medida de la irradiación, lo que voy a poder hacer es, por ejemplo, eh, medir la cantidad de energía que recibo en una hora, o sea, o en un día completo, o en un mes, o incluso al año, ¿me entendés? bien, Entonces, cuando hablamos de irradiancia, hablamos de potencia, en este momento cuánto estoy recibiendo del sol, ¿sí? Entonces, es energía sobre segundo por metro cuadrado. Entonces, esa es la irradiancia. No sé si recordás un poco
el estudio dimensional, pero si querés podemos hacer un pequeño repaso para que esto se te refresque, digamos, y bueno, no, es un tema importante, ¿viste? Entonces, está bueno que no hagamos agua en eso. Si querés, yo ahora te mando una foto de una, eh, mira, ya te lo mando. A ver, yo se los mandé la semana pasada. No. Bueno, ahí te mando una foto. Eh, a ver, a ver, a ver, a ver. No, este no. Este, no. A ver, bancamos un segundo que ahí te lo mando. Quiero Bueno, mandarte un análisis dimensional que está bueno para que lo podamos ver. Bueno, les mando todas las fotos, caso que lo tengan a mano esto. A ver, ahí está. La vamos a abrir acá, así. A ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a abrirlo acá. Vamos a ver aquí. Bien, ahí está. Bien. Bueno, a ver si se ve. Oh, mira cómo está esta foto, está cruzada. Eh, mm, bueno, te lo muestro en la camarita directamente. ¿Sí? sí, yo acá ¿Cómo? lo puedo seguir acá desde el celular, Bueno, bueno, no hay problema. bueno, perfecto. Dale, ahí la voy a guardar imagen, la voy a ver en la voy a dejar en acá en mi sute. Quiero que quede también en la filmación, ¿viste? Por eso también me tomo el tiempito. Eh, pero no me va a dejar girarla esta porquería. Ahí está. Bueno, listo. Mirá, ahí está. Esto se ve acá cómo es la potencia, ¿sí? Que es energía sobre tiempo, ¿sí? Joule sobre segundo. Esto nos da, estas What? son unidades, claro, nos da watt, bien, que son unidades del sistema internacional, ¿sí? Mm. Eh, Cuando hablamos de otros sistemas de medida, podemos llegar a hablar de otras unidades. Por ejemplo, acá esta unidad que a veces que se utiliza mucho, que es el kilowatt hora, es una medida de energía también que podemos usar y que probablemente vayamos a usar, que se basa en una unidad de medida que es el watt, que es del sistema internacional, pero se mezcla con una unidad de tiempo que no corresponde al sistema internacional. El sistema internacional el tiempo se mide en segundos. Sin embargo, acá estamos midiendo el tiempo en horas. Y vos fíjate qué es lo que hacemos para obtener, o sea, ¿por qué cuando yo te digo en el PowerPoint, acá, eh, te estaba diciendo, bueno, la irradiación la medimos en energía por unidad de área, por metro cuadrado. Y cuando hablamos de energía, podemos hablar o bien de kilojoule, el joule es la unidad de energía, la unidad con la que se mide la energía en el sistema internacional. O podemos hablar de kilowatt hora. Digo así, bueno, pará, pero watt dijimos que era potencia. ¿Cómo hacemos para que
el watt sea energía, ¿sí? Eso Sí. lo vimos en energética, pero entiendo que puede ser que no haya quedado muy claro, entonces mejor repasarlo, ¿no? No sé si vos lo tenés claro. Si no, yo creo que igual estaría bueno que lo repasemos, si te parece. Entonces, acá, por ejemplo, decimos que la energía, si despejamos esta ecuación, fíjate que tenemos acá potencia, es igual a energía sobre tiempo. ¿Se ve? Sí. Bueno, entonces, acá decimos, despejamos esta ecuación, ¿qué hago? El tiempo lo mando multiplicando para el otro lado, ¿sí? Entonces me queda que energía es igual a potencia por tiempo. Es esto que se ve acá, ¿sí? Y entonces decimos que esto es igual a watt sobre segundo. Pero también Profe, podemos... no lo estoy escuchando. ¿Ah? Es- ¿Cómo? Bueno, es como hacer watt. Ahí está, acá los segundos lo mandamos multiplicando para el otro lado. De este otro lado del igual, yo lo he puesto a las mismas magnitudes, que sería la magnitud de potencia, nada más que con la misma unidad, pero con otro prefijo, ¿sí? Con el kilo, o sea, por 1000 veces un watt, ¿sí? Por otra unidad de tiempo, que ya no son los segundos, sino las horas. Pero en definitiva, estamos teniendo lo mismo, estamos teniendo potencia por tiempo, ¿sí? Entonces, el kilowatt hora, el kilowatt hora es una medida de energía, ¿bien? ¿Quedó claro eso? Sí, sí. Perfecto. Vamos entonces a... teníamos esta otra. Bueno, esa no hace falta. Esta. Acá vamos a hacer otro pequeño análisis dimensional. Guardar imagen como. Ta, ta, ta. Vamos a ir acá. A ver si se puede hacer eso. A ver, a ver. Bien. Ahí está. Fíjate, esto mismo que hablábamos recién, ¿sí? Decíamos, watt es potencia, pero podemos decir que el watt también es energía sobre tiempo. La energía sobre el tiempo, la energía, perdón, podemos decir que es también fuerza que se mide en newtons por masa, por longitud, fuerza por distancia, ¿sí? Fuerza por distancia sabemos que es energía también. Y el newton también podemos decir que es igual a una masa medida en kilogramos por una aceleración, ¿sí? Que se mide en metros sobre segundo al cuadrado. Y a eso se lo multiplica por la masa. Y a eso se lo multiplica por 1/los segundos. Entonces tenemos que en las unidades básicas, vos fíjate que acá tenemos en los 4 lugares expresado lo mismo, ¿sí? Estamos en las 4 ecuaciones estamos hablando de potencia. Sin embargo, tenemos las equivalencias que nos permiten eh, hacer el pasaje de unidades para uno y para otro lado. Esto yo sé que quizá vos ya lo sabés, pero bueno, es importante que lo refresquemos porque ahora vamos a trabajar con esas cosas. Entonces, es importante que tengamos en cuenta cómo se mide la energía, cómo se mide la potencia y demás. Bien, vamos acá y volvemos a esto. Entonces decimos, cuando hablamos de irradiancia, hablamos de potencia sobre metro cuadrado. Cuando hablamos de irradiación, hablamos de energía sobre metro cuadrado, ¿sí? Sobre unidad de área, se dice. Entonces, acá, por ejemplo, estamos hablando de energía sobre unidad de área al día. ¿Te acordás que yo te dije que podíamos hablar, cuando hablábamos de irradiación, perdón, podíamos estar hablando de la cantidad de energía que recibíamos del Sol en una hora, en un día, en un mes, en un año? En este caso, esta gráfica nos está expresando
la cantidad de energía que recibimos al año, al día, perdón. Entonces, ¿qué se puede ver? Que Mendoza, por ejemplo, para el mes de enero, tiene una irradiación que en una parte está en la franja de los 7 kilowatt hora por metro cuadrado, ¿sí? Y en otra parte está en 7,5 kilowatt hora por metro cuadrado. Después tenemos esta otra gráfica que es de julio y podemos ver que Mendoza está entre principalmente a los 2,5 kilowatt hora por metro cuadrado. Si recién decíamos que estábamos en los 7 o 7,5 y bajamos a los 2,5, estamos hablando que ha habido una reducción de a un 30% aproximadamente, a la tercera parte de la irradiancia que recibíamos en pleno verano, ¿sí? Eso es importante que lo tengamos en cuenta porque va a marcar significativamente la generación de energía que vamos a tener en un momento y en otro. Cuando hablamos de calefones solares, eh, eso se ve pronunciadamente. Uno ve que en invierno muchas veces no llega el termotanque a cubrir el requerimiento de agua y en verano está sobrado. Viendo eso, muchos fabricantes, todos en verdad acá en Mendoza, le dan una inclinación, que seguramente ya lo vieron con Tomás, pero que es de 45 grados, ¿viste? Eso lo que hace es, si vos te acordás, cuando vimos la parte de geometría solar, ¿sí? Que vimos esta gráfica, ¿la recordás? Sí, sí, Bien, teníamos ahí que el Sol en el mediodía solar para diciembre, perdón, está alrededor de 81 grados y en junio está en alrededor de 34 grados por ahí. Entonces, ¿esto qué significa? Que el Sol a lo largo del año va a ir moviendo y va a ir alcanzando en su punto máximo, el mediodía solar, una altura que va a oscilar entre estos dos límites. En el punto central, más o menos aproximadamente, yo puedo obtener el mejor promedio de todo lo que pasa en el año, ¿sí? Que si te fijas, va a coincidir con los 30 grados que se le da a los paneles acá en Mendoza. El punto medio acá, más o menos, lo vamos a tener a los 57 grados aproximadamente. Si hablamos de 57 grados, fíjate que el complementario, un ángulo complementario era de otro ángulo, es el ángulo por el cual la suma de los dos te llega a 90 grados, ¿sí? Entonces, si yo sí, tengo un ángulo de 57 grados, el complementario mide 33 grados para que la suma de los dos me dé 90 grados, ¿sí? Entonces, acá yo tengo eh, un ángulo de 57 grados de elevación del Sol. Por lo tanto, para yo poder aprovechar esa elevación del Sol, acá, para yo poder aprovechar, el Sol se va a estar elevando 57 grados, ¿sí? El panel, yo tengo que inclinarlo 33 grados. Si te acordás, ¿cuál es la latitud de Mendoza? ¿Vos te acordás cuál es la latitud de Mendoza? sí, era 32,68. Bueno, muy bien, o sea, bien precisa la cosa. Sí, Está por ahí, ajá, 32, creo que 88 era, pero perfecto. Entonces, casi 33 grados, que es lo que estamos hablando ahora, ¿viste? sí, Entonces, uno puede relacionar fácilmente, y es lo que se hace comúnmente, que el ángulo promedio anual óptimo para inclinar un panel fotovoltaico, por ejemplo, se le da con un ángulo muy próximo a la latitud del lugar. Bien, para Mendoza generalmente se les da un ángulo promedio de 33 grados, perdón, 30 grados, porque es una medida que es fácil de construir, que vos tenés en una regla, tenés en una escuadra, podés conseguir una escuadra que permite hacer ángulos, marcar ángulos a 30 grados, entonces constructivamente es algo que es fácil de resolver y por eso se lo hace así.
Sin embargo, si uno se pone un poco más exquisito, termina viendo que para Mendoza lo ideal son 27 grados aproximadamente. Una cuestión de que también nosotros disponemos de, bueno, de otras condiciones que no, o sea, no solamente es, afecta a nuestro cálculo la geometría solar, sino que también tenemos factores climáticos, tenemos relieves cercanos, tenemos, bueno, y después estará en el momento de hacer la instalación los objetos cercanos que tengamos, que eso nos va a terminar de definir cuáles son, cuál es la mejor inclinación que le podemos dar a las cosas. En general, para una instalación común se le da 30 grados y no hay que pensar mucho más, ¿eh? Pero bueno, te lo comento por la duda. Claro, o sea, Eh, como regla general, como sí, básico, como darle que es lo que vas a hacer el 99,9% de las veces. que ¿Sí? sería darle el ángulo de elevación según la latitud en donde estemos ubicados. Tal cual, tal cual. Si si tenemos algo quizá un poquito más complicado, ahí sí hay que ponerlo un poquito más, Más, más. más exquisitos con el tema, sí, tal cual. Bueno, entonces, lo que yo te quería decir es que acá tenemos una diferencia importante entre una y otra. ¿Qué es lo que hacen los fabricantes de termotanques solares? Seguramente se lo va a explicar Tomás. En vez de poner o ya se lo explicó, capaz, en vez de poner el colector inclinado para el ángulo del óptimo anual de generación de energía, lo inclinan para mejorar la captación de energía durante los meses de invierno. ¿Por qué? Porque también uno tiene que considerar para qué vas a usar esa energía solar. Si vos la vas a usar para generar energía eléctrica, que es algo que uno usa durante todo el año, más o menos parejo, dependiendo cómo tengamos, si tenemos aire acondicionado o no, pero bueno, eh, la energía la vamos a usar todo el año, eléctrica. Sin embargo, el agua caliente es muy probable que durante los meses de invierno usemos mucha más agua caliente que durante los meses de verano. Entonces, la inclinación que le vamos a dar al panel solar térmico va a ser mayor, no va a ser esos 33 grados, 30 grados, 27 grados que te dije recién que serían, sino que le vamos a dar un ángulo de 45 grados. ¿Por qué 45? Porque vos fijate acá, yo acá tengo 45 grados, ¿sí? Fíjate dónde me cae. Me cae en un rendimiento óptico para el 22 de agosto, por ahí, ¿sí? Que es, bueno, ya estamos saliendo de los meses fríos, pero bueno, mejora significativamente el rendimiento durante los meses más fríos, en detrimento de la captación de energía solar que vamos a tener en los meses de verano. Es decir, bueno, acá en verano me quedo con muy poca agua caliente. Y en realidad lo que pasa es que uno prácticamente no usa agua caliente en verano, o usa muy poca. Entonces, el usuario no se da cuenta que está captando menos energía en verano. Sin embargo, sí se da cuenta cuando no alcanza a cubrir la cantidad de energía en invierno. Entonces, por eso es que se hace esto, ¿no? Incluso conozco una persona que le daba la inclinación al colector, le daba una inclinación para Mendoza un tanto exagerada, pero de 60 grados, que sería por acá, o sea, se fue, se pasó, pero tranquilamente podría el hombre haberlo inclinado a perdón, a 55 grados y haber logrado un muy buen rendimiento en el peor momento, que es en pleno invierno, ¿sí? Eso no lo he analizado muy en detalle, pero no es una mala idea. Habría que analizarlo mejor. Hacer un cálculo, viste, más detallado. Bueno, en definitiva, teníamos, ¿sí? La irradiancia en invierno en verano y vamos a ir entonces un poco ya a lo que es el dimensionamiento. Cuando hablamos de energía solar, estamos hablando de kilowatt que vamos a recibir del sol, ¿sí? Y entonces hay tablas que yo las saco de una página de la NASA, que nos permiten saber cuánto vale la cantidad de energía promedio que yo recibo
del Sol, perdón, la potencia en este caso. Entonces acá tenemos irradiancia. Fíjate, esta irradiancia, este dato de irradiancia me lo está dando para el mediodía solar en una superficie horizontal, ¿sí? O sea, recién estuvimos hablando de que eran superficies inclinadas. Sin embargo, acá estamos hablando de que es una superficie horizontal y sobre esa superficie horizontal yo voy a estar recibiendo una irradiancia para el mes de enero, perdón, voy a estar recibiendo sobre el panel o sobre esa superficie horizontal 0,84 kilowatt por metro cuadrado, ¿sí? Lo que significa 840 watts por metro cuadrado, ¿sí? Este es un valor promedio mensual. Probablemente vamos a tener días en los que recibimos un poco más, días en los que recibimos un poco menos. Y cuando obviamente se nubla, eso cae significativamente. Pero este valor promedio considera los días nublados, los días soleados. Entonces este valor nos sirve a nosotros eh, para saber aproximadamente que si yo hago un cálculo mensual de la cantidad de energía que puedo generar con mi panel, voy a sacar un buen dato o un dato bastante acertado sobre la generación de energía de mi sistema, porque yo voy a haber considerado el valor promedio, ¿sí? Distinto es si yo quiero saber para el día de hoy cuánto voy a generar con el clima de hoy, porque ahí yo tendría que estar midiendo lo que está pasando hoy día para poder decir, bueno, hoy voy a generar tanto porque hoy tengo el sol con esta potencia. De esta manera, yo con este dato promedio me olvido o sea, de lo que pasa en el día, en el momento que quiero saber, sino que digo, bueno, yo quiero saber y qué es lo que más me sirve, no sirve cuando hablamos de dimensionar una instalación. No nos sirve tanto lo que pasa cada día, en cada momento, sino que nos sirve mucho más decir, bueno, ¿cuánto yo voy a generar este mes? Y entonces, pudiendo dimensionar cuánto voy a generar este mes, le puedo decir a mi cliente, mira, te voy a cubrir el 30% de la energía que vos necesitas este mes, ¿sí? Bueno, así pasa con los demás meses. ¿Se entendió eso más o menos o querés que lo repasemos? No, no, sí, está claro. Bueno, entonces, eso mismo que acá hablamos en términos de irradiancia o potencia por metro cuadrado al mediodía solar, en ese instante del día, acá nos da información sobre la cantidad de energía que recibimos al día por metro cuadrado. Entonces fíjate que tenemos que recibimos 7,4 kilowatt hora por metro cuadrado en la ciudad de Mendoza, ¿sí? Eh, Respecto a junio, que recibimos 2,44. Fíjate que esto se parece mucho a lo que estuvimos viendo acá, ¿sí? Sí, Estamos por ahí. Entonces, bueno, eso significa que no nos está mintiendo, no hay nadie que nos esté mintiendo, estamos ahí parecidos. como pareció. Sí, bueno, acá tenemos la misma tablita que vimos recién y fíjate que acá tenemos otra tabla que nos muestra irradiancia, o sea, kilowatt sobre metro cuadrado, para diferentes momentos del año. Esta no la vamos a considerar porque este es un dato que nos está dando la NASA. La NASA nos da esta información en la hora del meridiano de Greenwich, o sea, cuando en el meridiano de Greenwich, que es la hora que tiene Londres, básicamente. Cuando en Londres son las 0 horas, nosotros acá tenemos sol. ¿Por qué? Porque acá son las 9 de la noche, ¿entendés? En pleno enero, a las 9 de la noche, todavía cae algún rayo de sol. Entonces, en verdad en Mendoza ya no cae ningún rayo de sol porque tenemos la cordillera. Pero esta página analiza todo de forma satelital, entonces no considera el relieve de la montaña a la hora de decirnos esta información, ¿sí? Entonces, bueno, igual es muy poco el error que se genera usando esta información. Pero bueno, más o menos para que tengamos una idea, en pleno enero, por lo menos el cielo está claro todavía a las 9 de la noche.
Eh, y fíjate, en definitiva vamos a usar esta otra tabla, que acá lo vamos a ver más claro, en donde se puede ver cómo a las 21 horas tenemos un poquito de sol, después a 0 de la noche ya no hay nada, 3 de la mañana no hay nada, y a las 6 de la mañana ya empieza nuevamente a caer un pequeño rayo de sol durante enero. A las 9 de la mañana ya tenemos un poco más, a las 12 tenemos 0,83, a las 15 horas tenemos 0,77 y a las 18 0,39. Si nosotros, fíjate, acá nos está dando el dato de la irradiancia promedio para ese intervalo de 3 horas. Esto sería desde las 8 de la noche hasta las 10. Sería un intervalo de 3 horas. Este sería desde las 11 hasta la 1 de la mañana, ¿sí? Este sería de las 2 de la mañana hasta las 4 y así. Entonces, si nosotros queremos saber a partir de estos datos, si queremos relacionar información, nosotros sabemos que acá al día íbamos a tener 7,4 kilowatt hora por metro cuadrado. Bien, entonces si yo quiero ver cuánto, si esta información me sirve para calcular la energía que voy a recibir al día, ¿cómo lo haríamos? Es muy sencillo, hacemos la suma de los kilowatt hora que vamos a tener en cada uno de estos intervalos de tiempo y lo multiplicamos por 3 horas, ¿sí? De esa forma sacamos los kilowatt hora. ¿Se entiende eso? Sí, no ¿Sí? entendí todos los intervalos que explicó de los Bien, intervalos de 3 horas, cómo es la tabla. claro, vos fíjate, esta, bueno, está justo en inglés, pero este es el valor promedio, average es promedio, eh, promedio de la irradiancia, o sea, la potencia por metro cuadrado para las 9 de la noche. Eso nos da 0,02 kilowatt por metro cuadrado. ¿Qué significa? Que yo a las 9 de la noche puedo decir que en promedio recibo del sol 0,2 kilowatt por metro cuadrado. Pero vos fíjate que a mí me da un intervalo, me dice el promedio para las 9 de la noche y después salta al promedio para las 12 de la noche. Y se comió lo que pasó a las 10 y a las 11, no me está dando esa información. Entonces yo de algún lado tengo que ver cómo, si pudiera, calcular lo que pasa durante todo el día, no solo eh, en las horas que me aparece acá indicado, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Y Profe, bueno, no se puede hacer como por ahí interpolando. a ver, sí, se puede interpolar Interpolar. tranquilamente. Se podría interpolar. Te, te sería un poco más complicado y quizá no vas a llegar a muchos resultados de mayor precisión. ¿Por qué? Porque la radiación solar, viste, no es una cuestión lineal, sino que, viste, es una cuestión media, eh, bueno, es una ecuación bastante compleja, geométrica, viste, no es fácil de calcular. Entonces, se puede hacer y te daría algo muy parecido a lo que vamos a hacer ahora, Bien. que sería sumar, mira, si yo hago esto, 0,02 lo multiplico por 3 horas. ¿Por qué lo multiplico por 3 horas? Porque yo acá tengo un dato y no conozco ni lo que pasó la hora anterior ni lo que pasó en la hora posterior. Lo mismo me pasa acá. Tengo un dato y no conozco lo que pasó en la hora anterior ni en la hora posterior. Ujú. Entonces yo lo que hago, digo, bueno, vamos a hacer una cosa. Como yo no me lo está dando la tabla, lo voy a este dato, lo voy a multiplicar como si fuera el promedio de esas 3 horas. ¿Sí? Sí. Entonces voy a hacer 0,02 por 3 horas, más 0,01 por 3 horas, más 0,39 por 3 horas, más 0,83 por 3 horas, más 0,77 y lo mismo y 0,39. Hacer eso, multiplicar cada uno de estos intervalos por 3 horas, es lo mismo que hacer la suma de todos
y multiplicar el total por 3. ¿Sí? Entonces, sería lo que tendríamos ahora que hacer, que si tenemos una calculadora a mano, a ver, te invito a hacerlo, si no, ya lo estoy encarando acá. Bien, por 3, eso me da 7,23. Hacer cada uno de estos valores sumados y multiplicar el total por 3 me da 7,23. Y vos fíjate el dato que teníamos acá, 7,4. Está bien, es una pequeña diferencia, pero no es mucha, realmente. Entonces, esto me permite a mí eh, calcular con mejor aproximación lo que va pasando a lo largo del día. Y si yo puedo saber lo que va pasando a lo largo del día, para algunas aplicaciones en particular, puedo resolver ciertas cosas. No sé si va a ser algo que tengamos que hacer nosotros en el instituto. Seguramente vamos a hacer cosas promedio y no vamos a necesitar cálculos tan específicos. Pero esto nos permitiría, eh, por ejemplo, saber cuál es la máxima generación de energía que vamos a tener al día, perdón, a tal hora, en un cierto intervalo de horas. Y eso, por ejemplo, podríamos decir, nos permitiría, por ejemplo, yo he hecho una tabla en la cual calculé cuánta energía genero a lo largo del día y cuánta de esa energía, según consumos promedio de una industria, entra a la industria propiamente y cuánta es la que va a parar a la red. ¿Por qué? Porque la industria, por ejemplo, tenía un horario de funcionamiento de las 8 de la mañana a las 6 de la tarde, ¿sí? Después de las 6 de la tarde se van los operarios. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Y que el panel sigue generando. Esa energía yo la entrego a la red. Eh, ¿Qué era lo que pasaba en este caso en particular? Era que era una empresa que la energía que querían reducir su consumo de energía de la red. ¿Por qué? Porque ellos tenían, vos cuando ves después los tipos de, los costos de la energía, a vos te pagan, por ejemplo, la energía eléctrica, te pagan por la energía que vos le volcás a la red, te pagan un precio, dependiendo del tipo de usuario que seas, te pagan un precio y cuando vos consumís energía de la red, pagas otro precio. Te digo de nuevo, repito, dependiendo del tipo de usuario que seas. Si sos un usuario residencial, el precio que te pagan por la energía que vos volcás a la red es menor que el precio que vos pagás por la energía que recibís de la red. Si sos un usuario industrial, en ese caso es lo mismo, te pagan y te cobran lo mismo, ¿sí? Pero, eh, pero bueno, también hay algunos estilos, algunos tipos de industriales que son, por ejemplo, los usuarios T2 especial, que se llama una categoría intermedia entre una residencial y una industrial. Esa categoría intermedia no le paga la compañía de energía, EDEMSA, no te paga lo mismo, te paga menos por la energía que vos entregás que por la energía que recibís de la red. Entonces yo cuando tenía que analizarle a esa empresa, que era T2 especial, cuánta plata se iba a ahorrar poniendo un panel solar, y tuve que, fue quizá un poco en exceso el estudio, pero bueno, era también parte de una consultoría que estábamos haciendo, así que era algo más específico que había que hacer. eh, Nos permitió ver cuánto iba a ser verdaderamente el ahorro que iba a tener esa empresa, porque esas horas de la tarde-noche y las iba a perder. Acá las horas, lo que pasa, después de las 6 de la tarde, las 7 de la tarde, las 8 de la tarde y hasta las 9 de la noche, que teníamos este poquito de radiación, era energía que no la perdía, se la vendía a la red a un precio menor. Entonces, eso cambia los plazos de recupero de la inversión. Vos cuando haces un análisis de, bueno, yo voy a invertir en paneles solares, ¿sí? Bueno, yo invertí en paneles solares porque quiero ahorrar energía, perfecto. Ahora, ¿cuánta plata me voy a ahorrar de energía por invertir en paneles solares? ¿Cuál es la inversión inicial que yo tengo que hacer y en cuánto tiempo económicamente recupero esa inversión? Bueno,
Entonces, eso es lo que quisimos analizarle a este hombre y por eso tuvimos que tener en cuenta, por ejemplo, eso. Y lo pudimos hacer aproximadamente con algunas otras información un poco más detallada, pero en definitiva lo pudimos hacer a partir de esto, de saber cuál era la potencia o la irradiancia promedio mensual que recibíamos del Sol hora a hora, ¿sí? Entonces, por eso es importante entender esto. No sé si entendí el análisis que te hice o me fui muy rápido. No, no, está bueno, está bien, está bien. ¿Se entendió? Sí, sí, sí. Hablamos de muchas cosas, por eso a veces también, si no se entiende, vos me decís y no hay problema. No, está bien. Bueno, ¿ha entrado alguien más o estamos nosotros nomás? Estamos nosotros, profe. Bueno, no hay problema. Em, bueno, entonces seguimos acá. Ahí está. Bien, esta gráfica que yo empecé a hacer acá y en verdad lo dejé a modo esquemático para no volverme loco, pero empecé tomando los valores que teníamos acá, ¿sí? Perdón, los que teníamos a cerca de las 15 horas, creo que. Fíjate todos estos valores y los empecé a poner acá en la gráfica. Entonces, arrancando de 0,34 hasta los 0,76 que tenemos en diciembre. ¿Ves? De 0,34 vamos subiendo entre las 1:30. ¿Te acordás que el mediodía solar habíamos dicho que para Mendoza estaba aproximadamente siempre estaba entre la 1 y las 2 de la tarde? En algún momento, a veces más cerca de la 1 y a veces más cerca de las 2 de la tarde. Bueno, entonces, este intervalo que yo consideré acá, fíjate, usé esta gráfica, esta fila de la tabla, la fila de las 15 horas. Y entonces arranco para junio a las 15 horas y termino considerando de las 15 horas, dijimos, arrancábamos a las 14 y terminábamos a las 16, ¿sí? A ver si lo hice así o hice otra cosa. Bien, arranqué tomando las 15 horas como línea central, ¿sí? Puse 1 hora y media antes y 1 hora y media después. ¿Bien? Entonces, en verdad me quedó entre las 13:30 y las 16:30. ¿Se entiende? Acá tenemos 1 hora completa, fíjate. Vos acá tenés las 13 horas. Acá tenemos 10, 11, 12, 13, 14 horas. Bueno, yo acá me puse en el medio, entre las 13 y las 14. Puse el puntito acá y aquí me fui 1 hora hasta las 14:30. Entonces, de 13:30 a 14:30. De 14:30 a 15:30, 15:30 a 16:30. Acá tenemos las 3 horas que me involucra el intervalo de tiempo que me dice acá. Tengo acá las 15 horas como línea central. Y de ahí 1 hora y media antes y 1 hora y media después. En definitiva tenemos todo esto. Y acá fui pintando con colores para que tuviéramos una idea de que esta gráfica de trayectoria solar, en verdad también podríamos asociarla fíjate acá, yo le puse el valor para el otro intervalo, el intervalo desde de las 18 horas, ¿sí? Y el intervalo para el mes de enero teníamos, perdón, de diciembre teníamos 0,35 y 0,01, que fue lo que puse acá. Bueno, 0,39 y 0,02. Pero más o menos era eso mismo que aparece en la tabla, lo que quise ver, lo que puse acá. Entonces, ¿cómo se ve? Se ve esta parte en rojo, que es el momento de mayor irradiancia en términos anuales, y después, por la tarde, ya empieza a caer la radiación solar y tenemos un momento de menor nivel de irradiancia y ya cercano a la noche ya cae significativamente, ya prácticamente este
valor no nos va a generar nada de energía en nuestro sistema. Entonces, ¿para qué nos sirve esto? Para que podamos asociar esta gráfica de trayectoria solar a la cantidad de energía que nosotros disponemos del Sol a lo largo del día y a lo largo del año. ¿Sí? Acá tenemos a lo largo del día y acá en este sentido podemos decir que tenemos a lo largo del año para una hora del día. Entonces, podemos ver cómo si yo tapo, porque acá tengo un objeto que me genera sombra, lo que ya estuvimos viendo, un objeto que me genera sombra en este intervalo de la gráfica de trayectoria solar, voy a decir que voy a tener una pérdida de energía muy significativa. Distinto es si tengo algo que me tapa en esta zona. Bueno, si tengo un objeto que me tapa en esta zona, y no está tan mal. Puedo decir que puedo igual instalar el panel solar en ese lugar en el que estoy pensando, porque voy a perder energía, sí es cierto, pero no tanta. Es muy crítico que esta zona no tenga ningún objeto que nos tape nuestro panel solar, que nos genere sombra sobre nuestro panel solar cuando el Sol se encuentra en este intervalo de tiempo. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Bueno, entonces, O sea que, profe, como que de abajo, por así decirlo, de abajo para arriba vemos la irradiancia, digamos, lo que vamos a tener de rayos solares a lo largo del año, básicamente. así Así, decís vos. así. Bien. Ajá, claro. O sea, yo acá dibujé en colores como para que nos fuera un poco más fácil de, de relacionar, digamos, ¿viste? Cómo va variando esa irradiancia a lo largo del año para esta hora del día, para las 15 horas. Entonces, fíjate cómo vamos, arrancamos en pleno junio con un Sol que sobre el plano horizontal va a estar llegando con una potencia de 340 watts. Y en pleno diciembre vamos a estar llegando con una potencia de 760 watts. Entonces, es mucho más, ¿viste? Y en el medio tenemos los demás meses que también van a ir, bueno, teniendo su irradiancia. Y en este sentido, también vamos a tener cómo varía la irradiancia a lo largo del día, porque acordate que cada una de estas líneas azules es la trayectoria solar, ¿sí? Es una línea de trayectoria solar, o sea, que por ejemplo, el, acá teníamos, vamos a salirnos de esta gráfica que a lo mejor está un poco tapada de información, pero acá Roja, profe, ¿qué es lo que significaba? las rojas Sí. son las horas, fíjate. Ah, Entonces vos tenés las 7 de la mañana, fíjate que acá las 7 de la mañana vamos a poder ver al sol a las 7 de la mañana el mes de diciembre, el mes de noviembre, el mes de octubre, ya podemos ver al sol. Pero, por ejemplo, el mes de septiembre, el 22 de septiembre, y no podemos ver al sol, ¿sí? El 22 de agosto no podemos ver al sol a las 7 de la mañana. Recién lo vamos a empezar a ver el 22 de agosto, pasada las 8 de la mañana. ¿Se entiende lo que te quiero decir? sí, sí, buenísimo. Bien. Bien. Bueno, acá fíjate, lo mismo es por la tarde. Esto significa que en este mes, por ejemplo, el mes de julio, el sol se va a esconder antes de las 7 de la tarde. ¿Sí? Bueno. ¿Y qué es lo que entonces, bueno, acá teníamos las gráficas de trayectoria solar. Fíjate y recordá que acá en el eje horizontal tenemos los ángulos azimutales del Sol. ¿Cuál era? ¿Te acordás del ángulo azimutal? ¿Cuál era? Teníamos el ángulo de elevación y el ángulo azimutal. Que formaba un ¿Sí? plano el observador con un ángulo del plano observador con la bóveda celeste. Claro, claro. Bueno, bien, entonces
Fíjate, acá tenemos los ángulos del panel. Y entonces teníamos el ángulo azimutal es el que se barre sobre la línea de horizonte, considerando los, eh, los puntos cardinales, ¿sí? Entonces vos Sí, tenés que en el norte, cuando mirás al norte, el ángulo azimutal es cero. sí, Y después, volvamos acá, en la medida en la que nos vamos hacia el este, nos vamos en ángulos negativos, ¿sí? Y en bien. la medida que nos vamos hacia el oeste, nos Ah, vamos en ángulos positivos. Cuando llegamos a los 90 grados respecto al norte, estamos mirando al oeste. ¿Se ah, entiende? bien, o sea que, ahí lo entendí bien. El ángulo azimutal es el que formamos nosotros con la línea de horizonte y, digamos, el, el sol sería. Claro, bueno, sí. Por ejemplo, vos acá tenés dos ángulos azimutales. Tenemos el azimut solar, que es el que nosotros estamos viendo en las gráficas que estábamos viendo recién, y después tenemos el azimut del panel, ¿sí? Eh, Vamos al azimut solar, que es el que estamos hablando nosotros y es el que estamos viendo en la gráfica de trayectoria solar. En este momento, por ejemplo, el Sol está en un punto cardinal, eh, está entre medio de lo que sería el norte y el este, ¿sí? En un punto intermedio. Pongámosle que fuera 45 grados negativo, ¿sí? ¿Esto qué significa? Que el ángulo azimutal es de menos 45 grados, ¿sí? Sí, Y a su vez tengo un ángulo de elevación que es respecto a la línea de horizonte, cuánto tengo que elevar la cabeza hacia arriba para ver al sol, ¿me entendés? O sea, yo miro hacia el horizonte, estoy mirando hacia el horizonte y quiero ver a dónde está el sol, levanto la cabeza para arriba para orientar mi vista directo hacia donde está el sol, ¿sí? ¿Cuánto tengo que elevar la vista? Bien, tengo que elevarla una altura o un ángulo de elevación, altura solar o elevación solar, sería como se le indica a este ángulo, ¿sí? Y, y bueno, va a tener que ver con el momento del año. Eso es lo que estamos viendo precisamente acá, ¿sí? Cuando yo digo el sol son las 10 de la mañana del 21 de diciembre, ¿sí? Tengo al sol acá. Lo tengo acá en la gráfica de trayectorias solares, lo puedo ver que está acá. ¿Se ve? sí, ¿Se ve el cursor? sí, Bien. sí, Bueno, entonces, em, ¿qué ángulo de elevación tengo del Sol a las 10 de la mañana del 21 de diciembre? ¿Cómo hago? ¿A dónde miro? Fíjate, tengo este digamos, eje acá, ahí, al eje Y. claro, en el eje Y. Entonces, yo me vengo para acá, y digo, bueno, lo tengo a los 43 grados más o menos, ¿sí? Estoy por acá más o menos. Sí, Acá tengo 41, 42, 43, 44 y 45, ¿sí? Más o menos a los 43 grados. Tengo las 10 de la mañana. A su vez, a su vez, tengo que saber cuál es el ángulo azimutal del Sol a las 10 de la mañana, porque yo para poder indicar en la bóveda celeste a dónde está el Sol, tengo que indicarle siempre los dos ángulos, el ángulo de elevación y el ángulo azimutal, ¿sí? sí, Entonces voy a buscar cuál es el ángulo azimutal. Para eso me voy para acá, hasta acá, ¿ok? Y entonces tengo que el ángulo azimutal para el 21 de diciembre a las 10 de la mañana se corresponde aproximadamente con
Fíjate esta escala que ya es diferente. Cada una de estas rayitas representan 5 grados. Acá tenemos 90, 95, 100, 105, 110, 115, 120, ¿sí? Entonces, cada una de estas rayitas representan 5 grados. Yo acá tengo que las 10 de la mañana me coincide acá con aproximadamente 92, 93 grados. ¿Ah? Sí, O sea que a las 10 de la mañana, el 21 de diciembre, el Sol tiene un ángulo azimutal de 93 grados negativo, habíamos dicho, hacia el este. Esto está al revés, ¿viste? Esto está con los ángulos puestos al revés. Bueno, eh, no importa. Pongámosle que considerémoslo así como está acá, ¿sí? Considerémoslo positivos para el este, negativos para el oeste. Es una cuestión de convención, en verdad. eh, Está todo medido según la visión del hemisferio norte, pero bueno. Entonces, acá tenemos 90.